4, versículo. Amén. Amén. Mateo 4, 18 al 20 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, dice el 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dice el 20, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Porque cuando Dios nos encuentra donde estamos, inmediatamente pasa un cambio en nosotros. Pero bueno, en esta mañana voy a orar y entramos directamente al mensaje. Así que ahí donde está, incline su rostro y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias, Señor, porque desde que antes que yo entrara, antes de que llegáramos, tú ya estabas acá, Señor. Gracias, Señor, te damos por cada familia aquí representada. Te damos gracias por los amigos que nos visitan y por las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Señor, pedimos que esta palabra llegue a cada corazón, a cada vida, y que tú nos cambies, nos transformes en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la iglesia dice, amén, amén. Antes de entrar al mensaje, déjeme decirle que hace 10 años yo decía, eso nunca me va a pasar a mí. A la edad de 18 años dije, eso nunca me va a pasar a mí. Y ahora que ya me estoy acercando a los 30 años, hay mañanas que yo amanezco con un dolor de espalda y no sé si solo soy yo, pero yo decía, eso nunca me va a pasar a mí. Y cómo son las cosas que el tiempo cambia, la vida cambia, las circunstancias cambian. También recuerdo que antes yo podía ver una película hasta tarde y no me dormía. Pero ahora pasa que la película me mira ahora a mí dormir. Entonces la vida cambia y todo va cambiando. Pero ¿por qué le digo esto? Porque cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, Él cambia todo, absolutamente todo de nosotros. Y esas son buenas noticias porque muchas veces sin darnos cuenta necesitamos cambiar. Entonces, si hay un mensaje o hay un título para el mensaje de hoy es Dios cambia mi vida. Dios cambia mi vida. Entonces vemos en esa historia de que Jesús andaba caminando junto al mar de Galilea y ve a dos hermanos pescando y al instante él entró a la barca y les dijo echar la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí. Y si vamos a Lucas capítulo 5 nos cuenta la misma historia, mas sin embargo nos da más detalles Lucas diciendo de que habían agarrado una pesca muy grande y que Pedro al ver eso se sorprendió y se arrepintió y dijo, Señor, no soy digno de que estés en mi barca, así que por favor sal de mi barca. Y en ese momento Jesús le dijo, tranquilo, tranquilo, y Él lo estaba llamando a Él. Y muchas veces cuando Dios nos encuentra donde estamos, sentimos que no merecemos a Dios, que no somos nadie, pero gracias a Dios de que Él nos ama tanto, que nos invita a ser parte de su familia, nos invita a ser parte de lo que Él está haciendo. Y en esta mañana Dios te está invitando a ti, querido hermano, a que tú seas parte de lo que Él está haciendo. Pero bueno, el cambio no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? El cambio no es fácil. El cambio no es fácil y muchas veces tenemos que pasar por un proceso y ese proceso no es fácil. A veces ese proceso no nos gusta porque es algo doloroso, es algo que es retante, es algo que nos va desafiando en el camino. Y bueno, esto pasó con Pedro. Se conoce de que Pedro era un hombre rudo, era un pescador, era un hombre que estaba tomando el negocio de la familia. Y entonces Pedro, al estar en la barca, él lo que simplemente estaba haciendo era su carrera, era su negocio. Y Jesús en medio de su negocio lo encuentra y lo invita a ser parte. Y a veces queremos que el cambio sea instantáneo, ¿verdad? Queremos, Dios, ¿por qué no me tomas y me cambias ya? Quiero amanecer diferente mañana y ya no tener los mismos pensamientos o tener los mismos deseos o tener la misma actitud de que me dicen algo y ya quiero darles una piña. Entonces, Dios nos va cambiando poco a poco. Y en esta mañana yo quiero que me acompañe a Lucas capítulo 22 porque vamos a leer algo ahí rápidamente, porque eso es parte del proceso que pasa cuando nos acercamos a Dios, cuando Él nos invita de que tenemos que ser probados, tenemos que pasar por el fuego, por la prueba. Lucas capítulo 22, versículo 29.
Lucas 22:31. Lucas 22:31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, lo primero que pasa que cuando aceptamos a Jesús, lo primero que pasa en ese proceso es de que viene una temporada de zarandeo. No sé si usted sabe qué es zarandeo. Déjeme decirle que yo empecé a visitar a mis abuelos en Latinoamérica, en Guatemala, a la edad de 12 años. Y mis abuelos son agricultores, son personas que tienen un rancho y viven de la agricultura. Y yo recuerdo que en esas temporadas, cuando yo iba a visitar a mis abuelos, íbamos a acampar al campo. Y para mí era diversión porque llevaban fuegos pirotécnicos, llevaban ahí luces para alumbrar el cielo en la noche, y para mí era divertido. Mas sin embargo yo no sabía que el abuelo me estaba llevando para asustar a los ladrones, que no se robaran el trigo. Entonces yo lo miraba como una excursión, como un viaje de acampar, pero realmente lo que era trabajo que el abuelo nos estaba poniendo. Y bueno, llegaba el tiempo de que se segaba el trigo, y los trabajadores junto con mi abuelo llegaban, recogían el trigo, y luego empezaba un proceso que habían dos personas, una persona de ese lado, otra de esta, y empezaban a mover el trigo y lo hacían. Y yo le pregunté a mi abuelo: ¿qué es eso? Y fue la primera vez cuando escuché la palabra zarandear, zarandeo. Y dice, esa parte del proceso del trigo es para limpiar el trigo, es para sacar todo lo que está sucio, cualquier basura que haya en el trigo se va a sacar. Entonces, ¿por qué Dios permite que eso pase en nuestras vidas? Usted tal vez se pregunta: ¿por qué paso por pruebas? ¿Por qué paso por tentación? ¿Por qué paso por ese problema? Es porque Dios está haciendo algo en usted, lo está limpiando, está sacando cosas de su pasado, está sacando cosas que no deben estar ahí, para hacerlo una persona más pura, una persona más limpia, una persona más íntegra delante de Él. Y eso es parte del cambio, del proceso, que cuando nos acercamos a Dios, Él empieza a probarnos a nosotros. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Porque Dios nos ama y nos está probando para hacernos mejor. Entonces no lo vea como una crisis, véalo como un salón de clases. Muchas veces cuando usted se encuentra en la prueba, no lo vea como una crisis, tómelo como un salón de clases, porque algo le quiere enseñar el Señor a través de esa temporada de su vida. Entonces, número uno, vemos de que primero Pedrito tenía que ser zarandeado, tenía que ser cambiado en ese sentido, porque Pedro tenía se dicen que Pedro era una persona muy impulsiva, muy enojona. ¿Cuántos de acá son enojados? Bueno, gracias por su honestidad en esta mañana. Puede ser de que usted le digan algo y tan de repente se le sube la sangre y usted dice: híjole, y usted no sabe qué hacer, pero sabe que Dios está trabajando en su carácter y Dios quiere trabajar en nosotros. Porque muchas veces cuando venimos tenemos que rendirnos y humillarnos ante Dios para que Él cambie y quite todo orgullo, que quite todo afán del corazón. Entonces, número uno, Pedro fue zarandeado. Número dos, vemos en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, de que Jesús ya había resucitado, Jesús ya había vuelto y anduvo acá en la tierra por 40 días después de su resucitación. Y anduvo visitando a los apóstoles, y en esa ocasión pasó de que Pedro había regresado a su antigua vida de pescador, y estaba junto con los discípulos. Y cuando Jesús lo encuentra nuevamente en la barca, Jesús le hace la pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Y le hace la pregunta la segunda vez y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y la tercera vez, como quien dice, yo lo veo así de esta manera. Yo miraba que mi mamá, mi papá hacían esto. Bueno, mi padrastro decía: ¿me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Sí, hombre, te amo. Ya como la tercera vez que estaba preguntando y preguntando, entonces Pedro entendió de que Jesús le estaba preguntando: ¿realmente me amas? ¿Realmente estás dispuesto a dar tu vida por mí? Él lo que le estaba pidiendo era de que pastoreara a las ovejas, que pastoreara a las multitudes que Jesús lo seguía. Entonces, porque el pastorear no es fácil.
El estar al frente de una iglesia no es fácil, el trabajar con las personas no es fácil y muchas veces eso prueba el carácter, prueba el corazón. Pero Jesús le estaba haciendo una pregunta a Pedro: ¿realmente estás dispuesto a dar tu vida por la iglesia? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por mis hijos? Y entonces en ese momento lo que Jesús estaba haciendo era haciéndole una pregunta retrospectiva a Pedro, diciéndole: ¿qué está realmente en tu corazón? Y en esta mañana yo le pregunto a usted: ¿qué está realmente en su corazón? Porque es el corazón en lo que Dios está interesado. Si hay algo que Dios quiere cambiar primero, es su corazón. Dios no está tan interesado en cómo se vista, en cómo se peine, si tiene mucho cabello o tiene poco cabello, porque el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Porque de qué sirve de que yo me vea bien por fuera, pero esté mal por dentro, que esté sano por fuera, pero esté podrido por dentro, y que esté sano por afuera, pero que aún tenga una mala actitud. Dios está más interesado en su corazón. Dios está más interesado en usted. Entonces vemos que Pedro tuvo que ser cambiado. Y número 3, vemos que en Hechos capítulo 1 versículo 12 al 22 fue cuando Pedro asume su posición de liderazgo. Era un momento donde la iglesia estaba recibiendo la promesa del Espíritu Santo que iba a visitar a la iglesia, y llegó ese momento, y el primero que se paró enfrente de todos los 120 hermanos que estaban ahí, era Pedro, y dijo: hermanos, esta es la promesa de la cual Jesús nos habló, y este es el tiempo. Y Pedro se levantó como un líder. Entonces, cuando Dios te llama, mi hermano, Dios te llama para zarandearte, para probar tu corazón, para sacar todo lo que no debe estar ahí. Número 2, te llama para cambiarte a ti, te llama para hacerte una persona nueva, como dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Déjame decirte unas buenas noticias: que cuando tú aceptas a Jesús, Dios te hace una nueva persona. Aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, Dios está haciendo una persona nueva de ti. Y esas son buenas noticias. Número 3, vemos que en Hechos Pedro se levanta como el líder que Dios lo había llamado a ser. Y en ese momento Pedro entendió el propósito que Dios tenía con él de guiar a su iglesia. Cuando él le dijo: sobre esa roca edificaré mi iglesia, lo que él estaba diciendo: Pedrito, tú vas a ser la pieza que desenlace un avivamiento en esta tierra. Y Pedro y Pablo fueron conocidos como uno de los líderes más grandes de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Entonces yo no sé cuántos aquí Dios te está llamando, Dios te está hablando que necesitas cambiar, que te está probando tu corazón y que te está llamando a que te levantes. Yo no sé en qué temporada has estado pasando, pero lo único que sí sé que es el mismo Dios que me llamó a mí, es el mismo Dios que te llama a ti, el mismo Dios que hizo el milagro en mí, es el mismo Dios que puede hacer el milagro en ti, el mismo Dios que me sanó te puede sanar a ti en esta mañana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y muchas veces nos podemos dejar llevar por lo que hacemos, porque como les decía al principio, Pedro era un pescador, Pedro no era un predicador. Y muchas veces nos limitamos por lo que vemos o por lo que pensamos, pero Dios ve más allá de sus limitaciones. Dios ve más allá de lo que usted está haciendo en este momento. Para algunos Pedro simplemente era un pescador, pero para Jesús Él era un predicador, Él era un líder. Así que no te limites porque estás en un trabajo donde dices: pero yo solo limpio, pero yo solo hago esto, yo solo hago aquello. No te limites por lo que estás pasando en este momento, porque Dios puede cambiar tus circunstancias. Dios puede cambiar tu posición donde estás y llevarte a algo mejor, porque las promesas de Dios son sí y amén. Y déjeme darle otras noticias en esta mañana: que Dios cumple sus promesas. Dios no ha quedado como deudor de nadie. Dios ha cumplido su promesa, y lo que Él te dijo, Él hará, porque ese es nuestro Dios, ese es el Dios que servimos. Entonces, si nos dejáramos llevar por las apariencias, si nos dejáramos llevar por los títulos, Pedro hubiera quedado ahí atrapado y decir: no se puede, es imposible, es que no tengo los fondos, es que no tengo los recursos. Pero gracias a Dios que Dios va más allá de nuestros recursos, va más allá de lo que podemos hacer, y cuando Él te llama, Él te capacita. Cuando Él te llama, Él te provee, porque si Él te llama, a Él le dan la cuenta, no a mí. Él es el que paga la cuenta.
Entonces Pedro fue levantado y por último, Pedro tuvo que tener ese encuentro personal con Dios nuevamente, porque como les decía hace unos momentos, Pedro en el capítulo 21 regresó a su vida antigua. Y pasa algo, y aquí es donde me quiero enfocar, en ese pasaje de Juan capítulo 21, si usted me acompaña, Juan capítulo 21. Del 1 en adelante dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Dice el versículo 3: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Dice el 4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Vea lo que dice: Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Vea que cuando Jesús, primera vez que encontró a Pedro, lo encontró pescando. ¿Y qué pasó con Pedro después de esto? ¿Por qué llega a este punto? Pasó lo que Jesús le había dicho, que lo iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. Entonces, cuando uno ha fracasado, cuando uno ha caído, cuando uno siente que, como dicen en México, la regamos, pasa algo que nos desanimamos y queremos volver a nuestra vida antigua, queremos volver al pasado. Y entonces dice la Biblia que Pedro dijo: me voy a pescar, pero sin queriendo, sin saberlo, Pedro ya era un líder, porque las personas que estaban junto a él lo siguieron y se fueron a pescar con él, se metieron a la barca con él. Y entonces Jesús vuelve a aparecerse y vuelven a tener otro encuentro en el capítulo 21, y en el mismo lugar donde lo llamó la primera vez, lo vuelve a llamar esa segunda vez. Y le hace la misma pregunta, dice: ¿han pescado algo? Y ellos dijeron: no hemos pescado nada. Y le vuelve a dar la orden, dice: tiren la red a la derecha de la barca. Y entonces la tiran, y Pedro vuelve a tener esa misma experiencia con Dios, con Jesús, de sacar una pesca milagrosa. Y en ese momento, cuando eso pasa, Juan, el discípulo amado de Jesús, le dice a Pedro: es el Señor. Y si usted nota lo que dice el versículo 7, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Hay muchas veces que hemos pasado tanto tiempo en la barca que se nos olvida cómo se siente estar en el agua otra vez. Cuando hemos pasado demasiado tiempo en nuestra vida antigua, cuando volvemos y hemos estado en la barca por mucho tiempo, se nos olvida cómo es nadar en las profundidades, cómo es meterse al agua otra vez. Entonces cuando Pedro escucha de que era el Señor Jesús, lo primero que él hace, se quita la ropa y se vuelve a tirar al agua. Yo no sé en esta mañana cómo has llegado, cómo ha estado tu vida en las últimas semanas, los últimos meses, pero yo no sé si tú has pasado tanto tiempo en la barca que se te ha olvidado cómo es nadar en el agua viva que Dios nos puede dar. Yo no sé cuál ha sido tu condición. Yo no sé cuál es tu historia. Lo único que yo sé es de que Dios te llama en esta mañana a que quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar tu vida. Y quiero cerrar con esta historia porque el año pasado no tuve la oportunidad de compartirlo, pero aunque yo vengo de otro lugar, otro país, la vida no es tan fácil como muchos piensan, o que es un color de rosa. Yo a la edad de 12 años pasé por una tormenta, un tiempo muy difícil. Mi papá nunca estuvo en mi familia, nunca estuvo presente, nunca estuvo en la fotografía familiar. Y a la edad de 12 años mi mamá fue arrestada por inmigración porque no estaba legalmente en el país. Y entonces era la segunda vez que ella estaba detenida por ese mismo cargo.
al punto de que ella estaba en la cárcel y le habían dado un tiempo, una penitencia de 6 meses para estar en la cárcel. Y fue un tiempo muy difícil porque mi mamá era lo único que yo tenía. Mi mamá era mi única familia. Y fue a esa edad de 12 años que Dios cambió, me encontró en ese lugar, pero no fue por una predicación de salvación, no fue porque me hablaron del infierno, no fue porque me hablaron del amor o la bondad de Dios, sino fue unos hermanos, un pastor de una iglesia que se tomó el tiempo cada sábado para llevarme a visitar a mi mamá a la cárcel. Y así fue como yo conocí a Dios. Yo no estaba en una barca, pero sí estaba en un lío. Yo no estaba pescando, pero sí estaba buscando familia. Y fue en ese momento cuando Dios me encontró a mí, cuando en mi momento más bajo, cuando en mi momento más difícil, hubo una iglesia, hubo un pastor que me mostró el amor de Dios. No me lo predicó, me lo mostró. Y ese es el mismo llamado que Dios hace a la iglesia, muestra el amor de Jesús. Tal vez tu predicación nunca los va a cambiar, pero tu amor, tu bondad, reflejar el carácter de Dios sí lo puede hacer. Entonces, si hay algo que le puedo dar como iglesia es, no se olvide de mostrar el amor de Jesús, porque el amor de Jesús pueda que cambie la vida de una persona. Yo a la edad de 12 años empecé a ir a la iglesia, pero realmente no conocí a Dios hasta los 15. Tomó 3 años de ser fiel, seguir llegando, que finalmente un 21 de marzo, un domingo por la tarde, ese día me encontró Dios en esa iglesia y por fin comprendí de que Dios tenía un plan de salvación, que Dios tenía un plan para mi vida y que Él me amaba, y aunque nunca tuve un padre en mi vida, tenía un Padre celestial que sí me ama y que sí está presente y que sí vive. Y a esa edad de 15 años yo acepté a Dios y desde ese momento mi vida cambió. Desde ese momento yo empecé a ver cómo Dios guiaba cada detalle de mi vida. Y le puedo decir ahora que cuando yo veo al pasado, yo no veo el dolor. Cuando yo veo al pasado, no veo la tragedia, sino que veo hacia atrás para ver la fidelidad de Dios a través de todos los años y cómo Dios me ha guardado. Y entonces, si usted quiere voltear al pasado, voltea al pasado, pero vea la fidelidad de Dios y cómo Dios no lo ha abandonado en todo su transcurso de vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Hay una razón por la que los autos solo tienen un espejo pequeño para el retrovisor, porque hay una pantalla, hay un vidrio enfrente que le muestra algo más hacia adelante. Así que no ve hacia atrás para lamentarse, no ve hacia atrás para ponerse triste, ve hacia atrás para ver lo bueno que Dios ha sido con usted. Ve hacia atrás para ver que Dios no lo ha abandonado ni en un segundo, Él ha estado ahí. Entonces en esta mañana yo quiero animarlos a que crean en la promesa de Dios. Yo quiero animarles a de que vean, si ven hacia atrás, vean la fidelidad de Dios y vean de que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y Él será el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él no mutea, las promesas no expiran, no caducan, porque ese es nuestro Dios. Así que yo lo quiero invitar a que se ponga de pie en esta mañana. Quiero invitarlo a que se ponga de pie y no sé si puedo usar el piano. Voy a dirigirlos en un canto y yo luego después quiero orar por usted, porque yo sé que a veces no es fácil, yo sé que el cambio a veces es incómodo, es difícil, es doloroso, pero déjeme decirse que cuando usted se pone en las manos de Dios, Dios puede hacer algo maravilloso en usted y Él puede cambiarlo, Él puede transformarlo y Él puede hacer algo nuevo en usted. Así que de eso vamos a cantar en esta mañana y eso vamos a creerlo. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu fidelidad, porque nunca nos has dejado solos. Ahí donde estás, simplemente levante sus manos y dele gracias al Señor. Manos, maravilloso
lugar, y llenas el lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Vamos a decir, creo en ti, yo creo en ti. Ahí donde está, yo lo invito a que si usted no ha aceptado a Jesús en esta mañana, Dios te está llamando. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé por lo que has pasado, yo no conozco tu pasado, yo no conozco tu historia, pero Dios sí la conoce. Y en esta mañana Él te invita a que lo invites a tu corazón. Así que si tú en esta mañana vienes y dices, yo quiero aceptar a Jesús, yo también quiero que haga un cambio en mi vida, ahí donde estás, yo simplemente, todos con sus ojos cerrados, por favor, ahí donde estás, levanta tu mano en alto si tú dices, yo quiero aceptar a Jesús. Si te has sentido lejos de Dios y sientes que ya no hay esperanza para ti, o sientes que has fracasado, que como Pedrito te desanimaste y has vuelto a tu vida pasada, en esta mañana Dios te está invitando a que te vuelvas a meter al agua, que salgas de tu barca y que vuelvas a nadar hacia Él. Así que si tú has levantado tu mano, yo te invito en esta mañana a que pases acá al frente, que quiero orar por ti. Si tú has levantado tu mano y dices, yo quiero aceptar al Señor Jesús en mi corazón, pasa acá al frente. Hay alguien más que en esta mañana dice, yo quiero aceptar a Jesús. Si ese eres tú, por favor pasa. Dios te espera con brazos abiertos. Él te ama.